Cuando trabajas en ingeniería de software, uno de los mayores retos será lidiar con la data, pues estamos en la era de la información. Es un trabajo que propiamente dicho es de un administrador de base de datos, pero tu trabajo como ingeniero es poder comunicarte en el lenguaje de cada quien y entender las situaciones para poder hacer recomendaciones y algunas sugerencias. En este caso vamos a ver uno de los retos de la base de datos en SQL Server. Pasa lo mismo en todo tipo de base de datos relacionales, y es el crecimiento de los archivos. Las bases de datos se componen de dos tipos de archivos. Uno es el de la data como tal y otro de las transacciones que se realizan sobre esa data. En el caso del espacio, vemos que esta base de datos tiene un peso, un consumo de espacio de 335.38 megabytes de información, de los cuales, si vamos a los archivos, podemos identificar que tenemos el archivo de la data, que es el tipo raw, que tiene 72 megas, y el archivo de las transacciones, que es el tipo log, que tiene 264 megas. Quiere decir que hay una relación de 3/4 del espacio que consume el disco ahora mismo están siendo consumidos por el transaction log, que son las operaciones que se realizaron sobre la data existente o para agregar datos existentes. Este archivo de log crece por los insert, por los select, por los update, por los delete que se hagan sobre las data que tengas en la base de datos o las operaciones que hagas, porque si no hay data y haces un query que no encontró ningún registro, ese query como tal se almacena en el transaction log. En este caso es una base de datos pequeña de prueba que estamos trabajando en un proyecto, pero es un buen ejemplo para que veamos la diferencia. Ese archivo crece muchísimo en gigas de información, y si no hay un administrador de base de datos, puede que esto crezca tanto que consuma el espacio en disco del servidor, y por lo tanto la aplicación que esté consumiendo esa base de datos o interactuando con esa base de datos pues colapse, porque no hay espacio para continuar agregando registros de históricos en el transaction log. ¿Cómo enfrentas esto? Pues es simple. Existen unos queries como esto, que haces un alter a la base de datos, y lo primero que debes hacer es hacer que el recovery sea simple. Luego comprimes por este comando el transaction log. Fíjate que es el nombre de la base de datos y el nombre del archivo de transaction log, y lo comprimes. Una vez se comprima, pues retornas el recovery de la base de datos a full. Si ejecutamos este comando y vamos otra vez a la base de datos, clic derecho, propiedades, y vemos que ahora de 336 megabytes que tenía, pues solamente ahora hay 75.26. Si vamos a los archivos del transaction log, vemos que los 72 megas que correspondían a la data continúan ahí, pero que el transaction log ahora inició con 4%, con 4 megas de espacio. Por lo tanto, tuvimos una reducción considerable en cuanto al espacio del transaction log y del tamaño general de la base de datos. Espero que este tip te sirva para resolver la situación con tu base de datos.